Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en otro debate público. Voy a hacer una introducción de los acontecimientos que preceden a este debate de hoy. Como cada domingo, en lugar de las homilías del Papa, Donald Trump nos receta aranceles. En los últimos 3 domingos, primero fue una agria disputa con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que terminó con una amenaza de imponer aranceles del 25 y hasta del 50% a Colombia. Posteriormente fue el fin de semana en donde amenazó también a Canadá y a México de imponerles aranceles a sus 2 principales socios comerciales de 25% y a China del 10%. Y el domingo pasado, horas antes del Super Bowl, típico de Donald Trump, nadie le puede robar el espectáculo, él anunció aranceles generales del 25% para las importaciones de aluminio y de acero en Estados Unidos, y un día después fijó la fecha, aproximadamente el 12 de marzo, como fecha límite para imponer estos aranceles. Junto con esto, Donald Trump trae a todas las redacciones del mundo y a varios medios mareados, evidentemente, porque si fuera simple y sencillamente un empresario y no el presidente de la potencia militar más importante del mundo, pues no estaríamos haciendo caso de sus desplantes o de sus frases o de sus ocurrencias o de sus amenazas. Ya en Estados Unidos hay un debate muy serio sobre qué es lo que realmente está sucediendo en ni siquiera llega al primer mes Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y ya están revueltos los mercados. La bolsa de valores de Estados Unidos ha perdido 2%, perdió con solo abrir la boca a Donald Trump y amenazar con aranceles. En medio de este esquema, el economista y premio Nobel de Economía, Paul Krugman, publicó un letter, le llaman en Estados Unidos, este texto que estamos viendo en pantalla, que básicamente en la parte final Krugman hace este análisis que creo que vale la pena retomar en el debate de hoy. Trump no quiere Gaza, ni anexar Canadá, ni retomar el canal de Panamá, ni apropiarse de Groenlandia. Sus anuncios locos están diseñados para distraernos del autogolpe de Estado en curso en Estados Unidos. Desde esta perspectiva, Paul Krugman considera que lo que está haciendo Donald Trump es una gran mascarada, pero lo más grave está ocurriendo adentro de Estados Unidos con el desmantelamiento de las instituciones y del equilibrio de poderes. A pesar de eso, hay jueces federales que le han frenado en varias de sus órdenes ejecutivas. Pero por lo pronto, en este debate de hoy, vamos a concentrarnos inicialmente en este último episodio de la amenaza de los aranceles de Donald Trump. Beginning of making America rich again. Mr. Secretary, do you have anything to say? Because, as you know, Howard is Secretary of Commerce, doing a fantastic job. And today I'm simplifying our tariffs on steel and aluminum so that everyone can understand exactly what it means. It's 25% without exceptions or exemptions, and that's all countries, no matter where it comes from, all countries. If made in the United States, however, United States of America, there is no tariff, is zero. Frente a esto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el propio canciller Juan Ramón de la Fuente han insistido en la necesidad de mantener la cabeza fría, de que hay que esperar a que el Congreso de Estados Unidos ratifique al secretario de Comercio para iniciar negociaciones formales. En la mañanera de este martes 11 de febrero, Marcelo Ebrard expuso un ejemplo sencillo de lo inoperante que es poner aranceles del 25% tan solo al aluminio. Vamos a ver esta parte. Ese pistón cruzó 8 veces las fronteras. Imagínense, todo el mundo le va a poner 8 veces una tarifa, pues ¿en cuánto va a salir el vehículo al final? No tiene sentido.
Entonces yo diría, lo primero, si tenemos nosotros más importaciones de Estados Unidos de acero y aluminio, pues no es lógico con lo que se está argumentando como razón para poner tarifas, porque somos un país con el que tiene Estados Unidos superávit. Pero lo segundo, esas tarifas son mala idea, porque como ya les mostré ahorita, solo con el pistón estamos integrados los tres países. Desde la producción del aluminio y la fundición del aluminio, cómo se termina el pistón, cómo cruza, se vuelve a armar en Wisconsin, 8 veces, imagínense, un pistón. Entonces tenemos que cuidar esa producción. Y no solo el gobierno ha reaccionado, también el gran capital. El multimillonario Carlos Slim, el lunes, en su larga rueda de prensa de 4 horas, no solo habló sobre los proyectos de sus empresas, sino también justamente sobre el tema de la estrategia de Donald Trump de querer imponer aranceles, y lo que él propuso en esa conferencia, le propone a Donald Trump como empresario, es hacer un doble play, reducir gastos y aumentar inversión, gastos inútiles, sobre todo en materia armamentista. Vamos a ver este fragmento de la conferencia del día de ayer de Carlos Slim. Los aranceles pues no funcionan, le sube la inflación y eso le trae lo que yo decía hace un rato, tasas de interés, y la tasa de interés ya no baja. Yo creo que él está planteando bajar las tasas de interés, pero esos aranceles yo creo que no resuelven los problemas. En fin, vamos a abrir este debate con estos elementos y le agradezco mucho a Karen Lozada, a Azul Alzaga, conductora de Punto de Referencia. Un placer, un placer. Jefa de información, también de los medios públicos. Oscar Rojas, colaborador de SPR Opina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto. Economista, Oscar. Es correcto. Y nuestro compañero y amigo Jesús Ramírez, periodista. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí. Buenas noches. Y ¿quién quiere abrir fuego? Oscar. No, Jesús. ¿Cómo ustedes? ¿Qué preguntas? Sí, bueno, pues me parece muy interesante comenzar por plantear que pareciera que Trump llega a posicionar una crisis en Estados Unidos, cuando en realidad Trump es la representación de una crisis de mediano a largo plazo que ya tiene Estados Unidos, y que en este caso hemos pasado de esta imagen primigenia de la globalización de los 90s. Es el síntoma, no el origen. El síntoma, exactamente, en el sentido de que antes era el libre mercado como la organización base, y ahora vemos un país hiperproteccionista, es decir, de forma paradójica, el opuesto. Entonces es como un barco, un gran barco que se voltea, y en ese proceso, pues obviamente que hay una reorganización de toda la zona económica, nos afecta directamente, pero creo que la buena noticia dentro de todo esto es de que hay cambios estructurales, ¿no? En el sentido de que también los aranceles significan ahora ya no una medida técnica económica, sino una medida de carácter político, ¿no? Frente a este cambio en la estructura hegemónica del planeta. ¿Y eso crees que se aplique finalmente, que tenga algún sentido? ¿Estamos repitiendo lo del 2019? ¿Cómo lo sientes? No, bueno, yo creo que el 2019 fue el primer otro símbolo de esta transformación que se estaba viviendo, pero pues desde entonces hasta la fecha hemos tenido el despliegue de guerra, hemos tenido pues el asunto de la pandemia misma, y sobre todo creo que lo más importante, y que está por ejemplo en el corazón del Plan México, pues es de que hay un desequilibrio de balanzas total entre el bloque asiático y el bloque norteamericano. Entonces, pues ahí digamos que hay un fenómeno material, económico, que es el que está habilitando en última instancia toda la movilización de lo político, y en este caso pues de Trump, pues que tiene esta capacidad además particular discursiva, mediática, de empezar a operar de esta manera. Entonces yo creo que ya estamos viendo una versión híbrida de esa figura tradicional. Excelente. Jesús. Sí, bueno, yo pienso que estamos ante la expresión de la crisis de Estados Unidos en materia, en todos los sentidos, particularmente económica, que esa era su fortaleza. Lo militar, pues eso han hecho despliegues, Ucrania ha sido escenario para probar nuevas armas, en fin. Gaza. Pero creo que en materia económica, pues es la clara expresión de la desesperación. Y a pesar de todo lo que está haciendo, no va a resolver el problema que tiene la diferencia productiva, económica y el alcance financiero que hoy Asia tiene.
Entonces, ahí están derrotados por este momento. Entonces, todo lo que está haciendo parece acentrar más la diferencia. Sus socios comerciales que le han permitido la fortaleza de América del Norte, Canadá y México, pues los está dinamitando, por lo menos aparentemente, y eso debilita, aunque sea aparente, debilita la alianza, debilita la confianza de los mercados, debilita la competitividad. Entonces yo no sé... Debilita a Estados Unidos, ¿no? Pues si la fortaleza es de los 3 naciones, es para un mercado, el principal mercado, se decía, del mundo. Así es. En el nivel de consumo y de producción, pues creo que va por mal camino. Pero yo creo que hay que ir un poquito más allá. Trump está haciendo una estrategia de choque. Es decir, a lo interno y a lo externo. Está buscando a través de las amenazas directas, ya rompiendo cualquier lazo diplomático, cualquier idea de un lenguaje de respeto entre naciones, entre pueblos. Sí. Hace gala del racismo, hace gala del clasismo, hace gala del machismo, sin ningún problema. Entonces, todo eso va descomponiendo lo que era el mundo libre, entre comillas, que defendieron pues toda la arquitectura que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta estrategia de shock también ya le está afectando al interior. Entonces, tal parece que, como decía Paul Krugman, se está ocultando en realidad la destrucción de la democracia estadounidense como la conocíamos, el establecimiento de una plutocracia, el poder de los ricos, con todo lo que eso significa. Es decir, usar el presupuesto público, usar las instituciones del Estado para enriquecerse más. Así es. A costa del pueblo estadounidense. Nada más un dato y con eso termino. CBS acaba de publicar hace 2 días una encuesta donde el 56% de la gente se pronunció, incluso la que simpatiza y que votó por Trump, rechaza los aranceles a las mercancías mexicanas porque esa es una causa del aumento de los precios. El 73% piensa que van a aumentar los precios de los consumidores estadounidenses, Así que se es. supone que debiera ser para toda estrategia política electoral, pues el depositario de los beneficios. Y parece que no le importa a Trump en su discurso, como por lo que está haciendo, de que pague el pueblo estadounidense lo que está sucediendo, el desmantelamiento de las instituciones de salud, de educación, de seguridad pública y seguridad social. Sí. Pues todo eso va a repercutir en el nivel de vida y en la seguridad que tienen hoy grandes sectores. Entonces, esos también van a ser afectados. Muchos de ellos votaron por Trump. Entonces, creo que ya la protesta que existe ya en Estados Unidos, que ya alcanza niveles institucionales, de sectores empresariales, que va más allá de los jóvenes en las universidades y que alcanza ya sectores laborales del campo y la ciudad, están configurando una crisis interna que no sabemos las consecuencias que le puedan acarrear al propio Trump, porque una cosa es entrar y empezar a cantar como la guerra a todo mundo, pero luego las consecuencias de las acciones de la gente, pues ya no son el mismo campo un mes después. Y muy pocos como Krugman o como Bernie Sanders están advirtiendo esto, ¿no, Jesús? Es decir, hay también una especie como de shock en los están en medios shock. norteamericanos. Pues están adaptando, veamos a New York Times, adoptando la política de Estados Unidos Así frente es. a México, inventando lo del narcotráfico y el terrorismo, Así es. queriendo sin ningún dato vincular al gobierno con los líderes delincuenciales. Entonces, creo que sí hay, del reflejo que veo en los medios, es de allanarse al poder. Fueron críticos con Trump, pero ahora están siguiendo la política de Trump, de las noticias falsas Así y de es. los ataques directos sin ninguna base o ninguna información. Karen. Híjole, la condición humana cuando está en crisis usualmente es la desesperación. Creo que un poco de eso estamos viendo hoy en Estados Unidos, claro, llevándolo a otros terrenos y a niveles mucho mayores, pero se está viendo esa desesperación de un imperio que no ha logrado tener una respuesta eficaz ante otra economía emergente que sigue en ascenso y que, bueno, Estados Unidos está quedando rezagado por China. completo, que es China, en efecto. Y resulta muy paradójico, concuerdo con Oscar, porque Trump está buscando proteger. Es un proteccionismo pues que no habíamos visto en Estados Proteccionismo Unidos. con nunca. expansionismo, es decir, Justo, dos caras de una misma moneda muy eso, contradictoria. Eso me parece que es importante porque se ve la anarquía totalmente de los mercados con él. No hay o tal vez él la tiene, pero no ha generado certidumbre en los mercados internos
y mucho menos en los externos. Sí. Y eso desemboca en que a lo interno, si bien en este momento todavía tiene cierto respaldo, porque claro, acaba de ganar elecciones, es el primer momento, no ha pasado más de un mes, o sea, es el inicio de su administración. A la larga, estas decisiones que parecen caóticas, ocurrentes, que parece que un día decidió tomar esto y al día siguiente lo decide cancelar, o que es su forma de hacer política, cobran en cuanto al apoyo que pueda tener o no, pero sobre todo cobran en el estilo de vida que tiene el pueblo, la población de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si sí pasan estos aranceles en México? Sí. En el sector agroalimentario, vámonos a uno específico, pues subiría muchísimo los precios de aguacate, de berries, de cerveza, que son los principales productos que se consumen allá y que se exportan de nuestro país. Así es. Y que difícilmente se va a lograr, aunque quieran pues potenciar el desarrollo interno o el cultivo de esto en específico, va a tardar al menos 1 año, 2 años en estar en un nivel mínimo para estar haciéndole competencia a lo que se exportaba de otros países. Claro. Lo mismo con otro tipo de productos. Si es esa su política a largo alcance, le va a costar un costo importante en el inmediato y mediano plazo. Y eso va a ser directamente con la población de Estados Unidos y evidentemente de cara a su respaldo, su legitimidad y el cómo pueda tener su gobernanza, porque la legitimidad se acaba con decisiones erróneas, se acaba con decisiones que se tomen a la ligera. Pero además no se puede pensar el proteccionismo como se pensaba hace un tiempo, ¿no? O sea, no es mis empresas, tus empresas, y entonces te cierro la puerta y yo hago una sustitución nada más así. Lo que hoy estaba mostrando Marcelo Ebrard es una cosa de una economía altamente integrada, que cuando, o sea, si hablamos de alimentos se puede pensar de una manera, pero si hablamos de otro tipo de industrias, lo del pistón es muy claro, ¿no? O sea, el automóvil pasa por un lugar aquí en México, luego otro en Estados Unidos, va, viene, ¿no? Entonces, esta clase de políticas que se pueden pensar desde el concepto de proteccionismo que teníamos de hace 60 años, pues realmente lo que está pasando es que no estás protegiendo a tus empresas porque tu industria está participando de una economía integrada. Otra cosa es... o sea, creo que el discurso, digamos, proteccionista de Trump exacerbado en realidad está lleno de agujeros y de contradicciones. Porque, por ejemplo, otra de las grandes sectores que están siendo ahorita, pues están viendo muy mermada y muy rápidamente su economía es el del campo en Estados Unidos y los granjeros, ¿no? Que con estos fondos que se tenían para programas especiales, uno de esos era USAID, que nosotros vemos USAID desde una perspectiva política y efectivamente ha afectado mucho a un montón de países desde el punto de vista de la injerencia y de este golpe blando que a través de esas agencias da Estados Unidos. Pero tiene otra cara USAID, que es efectivamente se generan fondos para, por ejemplo, producir alimentos para mandar a lugares con hambre, en donde pues este tipo de agencias y Estados Unidos se lavaban la cara, ¿no? Esos productos y esos alimentos salen de las granjas de Estados Unidos. Entonces, directamente lo que está pasando en este momento es que le están quitando fondos a la producción en el campo en Estados Unidos. Pero y además, están con el grito en el cielo. Que se definían con el Congreso. Es decir, es otra cosa. USAID no era un instrumento solamente de la institucional. Casa Blanca, era un instrumento del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y de la hegemonía norteamericana. Efectivamente, esa es otra de las caras, la crisis institucional, que además decías hace un rato, hay jueces que le han logrado poner un alto a Donald Trump, ¿no? A estos decretos que está haciendo, a estas órdenes de gobierno. Sí lo han hecho y sin embargo lo han incumplido. Por ejemplo, esto de los fondos que no tenían que haberse, no se tenían que haber congelado o detenido, porque un juez así lo determinó. A Trump le valió 2 cacahuates y de todas maneras los tiene congelados, ¿no? Entonces, incluso tienes a Elon Musk y gente cercana a Donald Trump diciendo, no, o sea, ¿por qué vamos a hacerle caso a los jueces o a la corte? O sea, esta parte de la crisis institucional también muy rápidamente se está viendo degenerar al interior de Estados Unidos, que yo creo que, o sea, va a ser...
o sea, déjenme ser redundante aquí, va a ser una crisis integral adentro de Estados Unidos que creo que es parte de lo que con todas estas fuegos pirotécnicos que está lanzando hacia afuera de Estados Unidos es un poco lo que trata de esconder, ¿no? O de disfrazar. Porque yo la verdad es que veo poco probable lo de los aranceles cuando uno ve lo que realmente va a suceder con la industria y adentro de Estados Unidos. Además, ahí sí creo que más allá de si tiene más poder hoy Donald Trump para poder imponerlos o no lo tiene, creo que sí podremos estar viendo una reedición de lo que vimos ya en 2018-2019, cuando los impuso y luego los echó para atrás y nada más se convirtió como en una moneda como para doblar la mano del otro y para finalmente dar un discurso que tuviera contento a una base electoral a la que por otro lado la tiene muy, muy, muy descontenta, ¿no? Es una terapia de shock, ¿no? Es una terapia de choque que además, si uno analiza, Oscar, los aranceles en Estados Unidos se imponen con el concurso también del Congreso. Es decir, debe haber una intervención del Congreso. Sin embargo, él está acudiendo, Trump, en sus decretos, a una excepcionalidad que tiene que ver con una situación de emergencia, ¿no? Claro. Que evidentemente va a generar un debate en el Congreso de Estados Unidos y en los factores económicos que no forman parte de esta plutocracia que describe Jesús, o sea, con esos tecnomultimillonarios, sino de las armadoras de automóviles, de los que van a ser directamente afectados por los aranceles de Trump. ¿Qué escenario es entonces este? ¿Es todavía una guerra de poder o realmente es una lógica económica inamovible? Porque tal parecería que Trump sigue creyendo que quienes deben pagar el déficit presupuestal de Estados Unidos son los gobiernos extranjeros a través de aranceles. Sí, por supuesto. Yo creo que aquí hay también una variable que pocas veces se menciona, pero que es importante considerar, porque la economía de Estados Unidos, pues obviamente que es una economía que ya lo hemos visto totalmente financiarizada, es decir, tiene una carga de deuda y tiene una capacidad a la hora que cuenta con el monopolio de la moneda mundial, es decir, el uso del dólar para todo el proceso. Lo que produce es lo que señalamos en la hegemonía política, pero en la hegemonía económica significa que las decisiones de política económica que toma al interior tienen un impacto simultáneo en toda la economía mundial. Entonces, eso es el reto a plantear aquí y por eso se presentan, decíamos, de la paradoja, esta crisis integral y recuperaría lo que señalabas de que pues es un proteccionismo hacia adentro, pero está también otra vez todos estos signos de expansionismo. ¿A qué voy con esto? Que creo que podemos delimitar un arco histórico de cuándo va surgiendo el tipo de economía estadounidense en la guerra mundial, que creo que la perspectiva histórica nos ayuda. Y en el momento del proceso se generó toda esta visión de un país que no es hegemónico, sino que es democrático, pero que entonces su fuerza es por sus contrapesos al interior, institucionales, y es lo que explica la creación de USAID, ¿no? Como toda una máscara de benevolencia, ¿no? El imperio benevolente, que pues obviamente lo que está pasando ahorita es que el Estado particular de Estados Unidos, o sea, en tanto Estado, siempre va a ser controlado por fracciones del capital. Y que lo que estamos viendo ahorita es el cambio, la rotación a un nuevo sector, este sector tecnológico, pero que de alguna u otra manera no es nuevo, sino que ahora simplemente es visto a la luz del día. Jesús. Bueno, estamos entre la contradicción de un discurso nacionalista y una visión imperialista. Sí. Entre un tecnoimperio y un tecnofascismo. Porque, digamos, sí, el modelo USAID, que es el modelo de encubrimiento de los golpes de Estado, del financiamiento ilegal a organizaciones opositoras de gobiernos democráticos, de financiamiento a grupos opositores. Disculpa, USAID estuvo en el golpe de Salvador Allende, ¿no? Sí, financió claro. En 1973. Patria y Libertad y a otros organismos empresariales chilenos. Entonces, y estamos hablando de que USAID, y bueno, ha financiado proyectos proyectos económicos, pero también proyectos de información, proyectos políticos, partidos de oposición, figuras. Entonces, todo esto que hemos visto respecto a la hegemonía estadounidense, pues USAID no ha estado excluido.
Pero ¿qué pasa ahora? Pues es el fin de la hipocresía. Fuera máscaras, es claro. ahora lo que vemos es el imperio al desnudo. Sí. Ahora sí que el rey va desnudo, y que todo lo que hace, pues ya no hay ninguna hipocresía. Esto ayuda quizá para el entendimiento de lo que había pasado, de lo que era la globalización que prometieron durante 40 años con los tratados de Bretton Woods, que era llevar el neoliberalismo, el libre mercado, entre comillas, acompañado de la democracia, de los derechos humanos, como forma civilizatoria. Ahora no, regresamos al viejo oeste, regresamos a la acumulación originaria, donde la fuerza es la ley que manda en el mercado. Entonces la amenaza verbal, escénica de Donald Trump también revela cuáles son sus estrategias económicas, pero también sus estrategias políticas, porque no podemos omitir que pues tanto los grandes tecnológicos, las grandes plataformas han sido parte, la manipulación de los datos de las personas, la información que circula en las redes sociales, se ha utilizado para imponer gobiernos afines a esas políticas. Entonces no podemos ver el cambio político en Europa sin esta hegemonía de las redes sociales y la manipulación informativa, porque también tiene que ver con eso, crear estos demonios internos, los enemigos internos, que son los migrantes. Ahora el gran demonio de las naciones ricas es los migrantes que vienen a quitarnos lo que les quitaron hace 500 años. O sea, porque resulta que hasta la tierra robada ya no es tuya, históricamente. Y también la riqueza de Europa, como de los Estados Unidos, ha sido a partir de un colonialismo, de una exacción de Asia, de África, de América Latina, y que, bueno, pues si empobreces los pueblos, pues la gente va a buscarse la vida, y luego se extrañan, después de que destruyeron esos países, de que la gente migre hacia a Europa o hacia Estados Unidos. Exactamente. Vamos a un corte. No nos dejen, regresamos a Debate Público. Regresamos a Debate Público. Estamos justamente debatiendo sobre las consecuencias negativas, pero también hay una consecuencia positiva que justo en el cierre del primer bloque vimos en torno al fin de la hipocresía del discurso norteamericano, el fin de esta patraña de la potencia de las libertades, la que exportaba la democracia, la que exportaba los derechos humanos. Y Oscar decía una muy buena imagen, que creo que sería bueno compartirla. Sí, bueno, decíamos, ¿no? De que qué es peor que tú cuando llegas a tu casa, en tu cama, te encuentras un alacrán, ya es de por sí impactante. Feo y peligroso por el veneno, pero lo peor sería cuando lo dejas de ver, es decir, lo perdiste de vista y se esconde. Entonces ahorita que decíamos de la hipocresía, o sea, está por ahí cerca, ¿no? Entonces más vale saber dónde está el alacrán. Por esto, esta fuera máscaras creo que es importante para ver el lado positivo de esto que está pasando, ¿no? Exacto. Karen. Sí, no, y es que eso... A ver, estamos viviendo en momentos de disputas políticas, de disputas económicas, pero también de disputas narrativas muy importantes, ¿no? Disputas ideológicas, aunque algunos todavía sigan refrendando que ya no existen estas disputas y que ya todos somos lo mismo, existen y se están poniendo cada vez más frente a la luz. Y las estamos viendo y vemos las caras de los que por años tuvieron máscaras y máscaras de seres bondadosos. Estados Unidos está mostrando como el imperio que es y que siempre ha sido. Y que bajo estas otras máscaras de estar apoyando a algunos países para lograr estos valores de libertad, de justicia, que sabemos que en el fondo no era así, tenía una política que financiaba golpes de Estado, que tenía sumamente movimientos agresivos en términos económicos, en términos políticos injerencistas, que rompían con soberanías. Sí. Hoy estamos viendo que Donald Trump está tal cual es. Y eso creo que también es algo positivo al momento de dar estas batallas ideológicas, esta batalla por el discurso, por el sentido común para explicar y para entender el mundo, porque también se ven dos bloques y que son vecinos además, ¿no? Y que comparten frontera además, en donde tenemos esta cara
transparente del imperio caduco, del imperio agresivo, Donald Trump mostrándose y queriendo mostrar a Estados Unidos como una fiera, y por el otro lado vemos otra cara, otra propuesta ideológica, narrativa, que busca y que habla de un bienestar para todos, de justicia y de prosperidad compartida. Hablas de México, hablo del de modelo del México, humanismo. hablo del humanismo mexicano versus esta versión feroz del neoliberalismo más rapaz de Donald Trump. Así es. Y que están compartiendo y que son además socios comerciales. Pues claro que es un ejemplo, primero sí, para la población de ambas naciones, pero también a lo externo, para el mundo entero. Así el es. contraponer dos visiones de entender la política, de entender la economía y sobre todo de entender justamente el valor social, el cómo se conforman las sociedades, Sí. en efecto que va a tener ciertos resultados a corto, a mediano y yo le apuesto a largo plazo. Y pues creo que es benéfico, no solamente para México, que me enfoco en nuestro país, por supuesto, pero para todas las naciones, el saber cuál es el verdadero rostro. ¿Y desde tu perspectiva crees que el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno de México, ha respondido correctamente hasta este momento? Sí, yo creo que ha sido una muestra de una política del progresismo más racional, del progresismo también más de vanguardia, en donde se defienden por un lado todos los principios, se defienden todos los valores que conforman una propuesta política, pero por el otro también se tiene mucha racionalidad, se tiene cabeza fría, como bien lo ha dicho la presidenta, para tomar decisiones políticas y económicas, sobre todo, pensando siempre en proteger, claro, a la población que está representando y por el otro lado, dejando una puerta abierta de respeto, claro que sí, pero de apertura comercial con las diferentes naciones, en este caso con Estados Unidos, en donde pues ha marcado muy clara su posición de diálogo por encima de todo. Y a partir de ello vamos construyendo los puentes que tenemos en común y en donde no tenemos puntos de coincidencia, pues simplemente lo dejamos de lado ese Así tema es. de la negociación. ¿Quién iba a pensar, Azul, que el Donald Trump iba a empujar ahora sí al cierre de filas del sector empresarial en torno a la cuarta transformación? Es decir, que un monopolista, un capitalista o un gran capitán de industria como Carlos Slim, que mantiene diferencias muy claras, sobre todo en el tema de la reforma al Poder Judicial, con el gobierno de la Cuarta Transformación, dejó en segundo plano completamente el tema. Ahí hizo un análisis de lo que debió haber hecho Arturo Saldívar, etcétera. Pero prácticamente está Y diciendo... metió su agenda en contra de la reforma fiscal también. Metió exactamente su agenda, pero en lo sustancial está diciendo hay que apoyar la posición del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues es que esto que decíamos que se presenta como una oportunidad es una oportunidad de rearticulación, efectivamente, de rearticulación de fuerzas progresistas, pero también se vuelve en una necesidad urgente para aquellos sectores que en algún momento pudieron haber considerado que podían coquetear con alguien que en realidad te pone una cachetada y te cierra la puerta, ¿no? Que es el caso en este momento de Donald Trump. Hemos visto la pasarela de personajes que se han ido a poner de tapetes, entre otros el propio primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y Alito Moreno. Y Alito Te olvidas de Alito Moreno, ese es un personaje. ¿no? ¿Qué haría Alito Moreno con Donald Trump? Serían... De Patiño. de Patiño. No, bueno, ya. Pues va de Patiño a las elecciones, Exacto. ¿no? Vamos de Patiño en todos lados. Entonces sí, hay la identificación, o sea, está tan estridente la cosa que inmediatamente te lleva a la necesidad y a la identificación de esa necesidad de articularte para generar otras condiciones, ¿no? O sea, condiciones que tienen que ver con generar adentro una situación que te permita solventar y no, digamos, no estar tan sujeto, que creo que es algo que ha venido construyendo el país desde Andrés Manuel López Obrador, no estar tan sujeto a las inclemencias que se puedan dar desde afuera, ¿no? O sea, con un mercado interno, con el impulso que ahora se está dando más a una industria nacional, pero con el rescate de las empresas y los sectores estratégicos del Estado, en fin, o sea, el tema de la autosustentabilidad en distintos niveles, creo que esa es una cosa que
digamos, ha venido construyendo y ahorita estamos en un momento donde si bien no podemos decir, México sale solo, porque justamente por eso hay una postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de decir necesitamos mantener abierto el diálogo con Estados Unidos porque estamos ahí atorados. Ahora, creo que también hay una parte que no conocemos, esto es hacia adentro, hacia afuera. Creo que las piezas, si bien hay una que tiene que ver irremediablemente con Estados Unidos y en este momento es la principal porque así está configurada nuestra economía, sí creo que por otro lado hay otras piezas que se pueden ir pensando a mediano y largo plazo para moverse de ahí porque no estoy segura de que esa apuesta sea la que nos va a llevar a buen puerto, digamos, ¿no? Y yo sí creo que el hecho de no hacer públicas también, digamos, los ejes tácticos de esta gran estrategia, pues tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con que no puedes tener todos tus huevos en una canasta, menos ahorita y porque no sabemos qué va a pasar después. Y menos tampoco, frente ¿no? a alguien como Trump. Menos que cualquier frente a alguien posibilidad como te la Trump. destruye para poder imponer su... Y uno puede decir, bueno, Trump dura 4 años, pero la verdad es que la descomposición y la crisis que ahorita ya se vive en Estados Unidos, tú no sabes con qué nivel de aceleración va a llegar al final del gobierno de Donald Trump también, ¿no? Sí, porque está destruyendo todo vestigio del Estado social que le quedaba a Estados Unidos, ¿no? Una reducción de fondos en salud, en educación, es decir, internamente está cerrando... Es decir, está recortando el gasto que menos debía haber recortado. No está anunciando ningún recorte del gasto de defensa. Está tratando de vender la idea de que él va a solucionar lo de Ucrania y de Rusia y haciendo esta especie de delirio hipersionista de convertir a la Franja de Gaza en una especie de Riviera Maya. O sea, barbaridades, ¿no? Pero en donde está afectando realmente es en lo poco que le quedaba a Estados Unidos de Estado social, ¿no? Y por otro lado está también impulsando una agenda cada vez más injerencista. Yo quería ahorita comentar que el día de hoy nombró a Terry Cole como nuevo director de la DEA, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Terry Cole es un personaje, aquí estamos viendo su retrato, que estuvo pues en Afganistán, en Colombia, en México, en Medio Oriente. Fue director regional interino para México, Canadá y Centroamérica hasta antes del 2020, que fue la fecha de su retiro. Y que evidentemente pues él trae una noción, que es la doctrina de la DEA, de que la amenaza está afuera, ¿no? Y la culpa son de los cárteles mexicanos y de los cárteles colombianos, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto, Jesús? Bueno, en ese sentido, pues lo que estamos viendo es que el combate al narcotráfico, la estrategia de guerra contra las drogas que la DEA fundó, recordemos Así es. que se funda por Nixon con esa idea, o sea, es la DEA la que representa la guerra contra los narcos en el mundo, pero esa guerra es un pretexto para intervenir los países, para crear bases militares en otros países, Así es. para intervenir las cuentas y la economía de otras naciones. Digámoslo en términos llanos, el consumo es norteamericano, la droga viene de otros lados, pero los muertos los ponen en otros países, como en el caso nuestro, ¿no? Que la violencia se queda aquí, nos traen las armas, Así es. pasan las drogas para allá, pero el tema es que este mercado también es una forma de control social. Yo diría, si le hicieran caso a Trump de no permitir que entrara ningún tipo de sustancia psicoactiva a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo resistiría la sociedad en esos términos? Sí. Entonces yo creo que la sociedad el modelo estadounidense está necesitado de las drogas. La autoridad no ha hecho nada por disminuir el consumo. Vemos todo lo que vemos, pero no vemos ni un ápice de reducir el consumo. Entonces lo que está sucediendo es que esta es una guerra de intervención por otras vías, por la vía de la contrainsurgencia, de la guerra irregular, y que financian ejércitos privados o ejércitos territoriales para, pues, finalmente, ¿quién se queda con las ganancias? Claro. No están en México, están en Estados Unidos. Entonces, también hay una doble moral al respecto. Entonces, si van a declarar terroristas a los grupos delincuenciales, pues los primeros afectados van a ser ellos, porque las ganancias de esos grupos supuestamente terroristas se lavan en Estados Unidos. Tienen relaciones con empresas estadounidenses, alianzas con farmacéuticas y empresas estadounidenses,
y finalmente pues, el principal proveedor de dinero son los consumidores. Pero aquí lo que veo es que en términos, esto es una parte de una política hipócrita, que también ahí esa parte hipócrita no la elimina Trump, la sigue utilizando como bandera colonial, imperial, de amenaza a otros países, particularmente a México. Y eso me recuerda mucho una polémica que hubo en el Congreso de Estados Unidos a principios del siglo XX, donde hizo un discurso Rudyard Kipling, este caballero lord inglés, británico, poeta, talentoso, pero que siempre se puso al servicio de los imperios, y que leyó su poema de La carga del hombre blanco, porque ahora están recuperando digamos, este discurso ideológico donde los Estados Unidos van a liberar al resto del mundo de la opresión, no sé cuál, pero alguna opresión que están viviendo. Y entonces, la carga del hombre blanco es que la carga de Estados Unidos es llevar la civilización al mundo, aún en contra de la opinión y de la voluntad de los pueblos que van a ser liberados. Así es. Y entonces, ante este discurso, me parece importante rescatar la respuesta de Mark Twain. Mark Twain, el autor de Tom Sawyer, le dijo, bueno, si ya Estados Unidos va por este discurso... Le dijo a Kipling. Le dijo a Kipling y le dijo al Congreso de Estados Unidos, le hizo una propuesta. Si la carga del hombre blanco es convertirse en el patrocinador de guerras imperiales, pues cambiemos de la bandera a Estados Unidos. En vez de barras y estrellas, pongámosles tibias y calaveras. Y ese debate fue muy famoso precisamente porque revela cuáles son las verdaderas intenciones de las políticas internas y externas de los Estados Unidos, que regresan ahora de una manera descarnada. Entonces, creo que en términos, digamos, porque sí va a tener consecuencias lo que está haciendo, y creo que en términos, lo que representa la plutocracia estadounidense, lo que representa la deshumanización del discurso de Trump, es la entronización de lo que es contra lo humano. Así es. Y la defensa de una integración del planeta, de una economía de intercambio, de interdependencia, no de bloques económicos, sino de realmente un mundo libre, donde se respete a las soberanías nacionales, se respete a los pueblos y las culturas, el color de piel, el credo, la forma de vestir, e incluso la opción sexual. Todo esto que ahora han puesto en cuestión como si fuera antinatura, es justo la humanidad. Y entonces el humanismo mexicano, paradójicamente, se convierte en un escudo de la defensa de las grandes causas de la humanidad, los derechos humanos, la libertad y la democracia, contrario a lo que representa el otro lado, que supuestamente significa el mundo libre. Exacto. Que es ahora la amenaza sobre las libertades y los derechos de los pueblos. Y creo que ese es el trasfondo del debate. Y es interesante, muy interesante eso que estás diciendo, Jesús, porque justo fue lo que se debatió en Ecuador. Ayer que le hacen entrevista a la ex... Gabriela Rivadeneira, ella estaba mencionando, y me llamó mucho la atención que mencionara, estamos a favor de un humanismo al estilo mexicano frente a Noboa, que es como la versión micro-Trump de Ecuador, o sea, con todo y sus delirios, o sea, incluyendo la imposición de aranceles, el uso de la fuerza, la denigración de los migrantes, es decir, ya es, sí, de una u otra manera, Trump mismo está abriendo el contraste, ¿no? Pues yo creo que es un contraste que ya estaba, o sea, hay una disputa de esos dos modelos a nivel global. En Europa también lo están viviendo, pero está ganando la derecha, desafortunadamente, ¿no? O sea, estamos perdiendo allá, y creo que en América Latina justamente esto que plantea... ¿Quién sabe? ¿Tú crees que realmente en Alemania pueda avanzar la ultraderecha después de los cismas que han tenido con el tema Elon Musk, con el debate mismo que han tenido entre la CDU, la centro-derecha, entre Angela Merkel y sus actuales Bueno, sucesores? Vamos a verlos, pero en las encuestas le va muy bien, y la verdad es que la penetración que ha tenido un Elon Musk ahí en Alemania es tremenda. En Ecuador le fue muy mal, porque con todo el apoyo de Trump, de Musk, de las redes sociales, de las estrategias de guerra sucia, de las mentiras como arma política, fracasó. Así es. Con todo el dinero que le metió Noboa, que no es dinero de él, sino precisamente de quienes lo apoyan. Exacto. De la nueva USAID. No le dio para ganar, apenas logró el empate. Entonces, fue un fracaso de esta política intervencionista. Es un triunfo de las fuerzas democráticas y del pueblo ecuatoriano,
por recuperar un poco su capacidad de poder decidir sobre su destino. Y bueno, pues esperemos que eso se zanje a favor de lo que decide la sociedad, pero no los poderes fácticos que intervienen las encuestas, las elecciones, los medios de comunicación que inducen a apoyar a ciertos candidatos y denostan otros, ¿no? Entonces creo que ya han probado esta fórmula y creo que Ecuador puede marcar, ojalá, un cambio en el derrotero de que los pueblos ya no se dejan engañar tan fácilmente y que pueden pues decidir en torno a sus propios intereses. Y ya vivieron el costo de eso, además, ¿no? O sea, con Noboa, con Lenín Moreno, en fin. Y el otro gran tema de contraste es que pues el modelo Trump también está humanizando a China. Es decir, a final de cuentas va a legitimar y internacionalmente a China pues como una nación pues mucho más racional, ¿no? Sí, ¿Cómo ves pues, tú, Oscar? Lo que pasa es que aquí estamos viendo un efecto demostración que siempre Estados Unidos estuvo interesado en tapar. En separar, exacto. En separar, pero ahora es muy claro porque China demuestra simplemente, incluso ni siquiera entrando a detalle de su historia, que es por supuesto muy, muy rica por donde se vea, sino simplemente el hecho de que puede existir otro tipo de coordinación a escala global. Es decir, que puede haber relaciones comerciales sin subordinación y que pueden estar concentradas en proyectos además de otro calado, como por ejemplo la ruta de la seda, donde no es que firmas a ciertas condicionantes, sino que te estableces como un canal donde puede evolucionar procesos económicos que antes no existían, es decir, otro tipo de expansión, no en el sentido de la economía de especulación, sino en el sentido de infraestructura para la resolución de los problemas de los países. ¿Y de inversión? Exacto, y de inversión, porque además también eso es muy importante para los movimientos de izquierda, que haya una demostración de que puedes operar un Estado con este nivel de eficiencia también, y como decíamos, ¿no? Aquí el humanismo mexicano se descubre también como parte del núcleo del nuevo tipo de políticas económicas que se pueden hacer al interior, pero también con respecto al exterior, ¿no? Entonces este contraste es muy importante y además decíamos, pues ahorita puede funcionar estas fórmulas de la ultraderecha, por ejemplo, pero son dosis que de solo una aplicación. Porque como no resuelven el problema, entonces... Nada más que su paso tiene costos humanos muy altos. Sí, no, por supuesto. Y ahí es donde la claridad es importante, porque los pueblos también tenemos que tener la conciencia de que esos saltos históricos se tienen que operar también para poder salir avante, ¿no? Y claro, eso siempre es muy intenso, pero no dejar de ver en el horizonte, pues de esta globalización que tuvo estos resultados terribles, de todas maneras están surgiendo alternativas reales, materiales, asequibles, y que además, pues México ahorita, por ejemplo, con todo lo que se está haciendo, está mostrando también caminos que se pueden seguir basado en este tipo de otras coordinaciones y pues empezar a ver en términos del mundo multipolar. Es decir, no las relaciones verticales, sino simplemente todos los metabolismos de las diferentes historias de los pueblos colaborando y contribuyendo a resolver problemas en la economía. Y es muy común mundial. que se compare, digamos, el populismo mexicano con el populismo estadounidense, ¿no? Y aquí lo que vemos es algo muy claro. En México se separó el poder político del poder económico. Exacto. En Estados Unidos se está fundiendo el poder económico y el poder político con las consecuencias que eso tenga. Entonces, esta diferenciación sí es muy importante de cara al tipo de sociedades que queremos, el tipo de democracia que hay que construir y donde se pone el énfasis. ¿Estamos los pueblos condenados a vivir para la economía o la economía debe servir para el beneficio de los pueblos? Y esa es la gran pregunta. Todo modelo económico tiene que responder a esa pregunta. Claro. Porque los modelos, digamos, imperiales o los modelos coloniales es el beneficio de una minoría, sea la metrópoli o una oligarquía que se beneficia del resto, utilizando el Estado, utilizando las leyes, utilizando incluso la fuerza para obligar a que no defiendas tus derechos, ¿verdad? Y ahí es donde China otra vez vuelve a relucir el modelo chino con todas sus características contradictorias, lo que tú quieras. A final de cuentas es un modelo que ha llevado a una nación que era muy pobre, muy atrasada, muy devastada. Salieron 800 millones de la pobreza con ese 800 modelo en millones. 30 años. O sea, 2 veces más que la población de Estados Unidos. Total. O sea, es decir, ya no pueden
Ahora sí que ya no nos pueden vender la amenaza china, ¿no? Eso. O sea, ni contarnos cuentos chinos. La verdadera amenaza está ahí, todos los días. Pero ¿cuál amenaza si Estados Unidos importa de China la mayor parte de sus mercancías? Exacto, es la Autos, hipocresía. sí, Es el dependiente. fentanilo. O sea, todo viene de Asia, digamos, no solo de China, pero entonces ahí hay una doble moral. Así es. Karen. Yo creo que hoy, en esta época, la verdadera amenaza es querer o creer todavía en el sueño americano, el sueño estadounidense. Es un sueño que está muy dosificado con narcóticos Sí. y que en el fondo solamente está rompiendo tejidos sociales. Eso yo pienso que en este momento es la verdadera amenaza que se tiene en todo el planeta. Hay más formas de vivir, hay más formas de generar cuestión en los estados, de generar riqueza. Hay otras formas Sí. de soberanías. Y eso es lo que me gustaría dejar como un punto a reflexión, ¿no? Está el modelo de Estados Unidos con este fallido sueño que ha durado siglos, pero que ya está... No tantos, Un Ha siglo y durado medio. algunos. O sea, 2 siglos, si acaso, pero... Y con una repercusión tremenda para los pueblos de todo el mundo y también para el medio ambiente, ¿no? Es Claro. un capitalismo sumamente voraz y rapaz. Pero hay otro tipo de sueños. Está el sueño mexicano, está el sueño de China también para quienes lo quieran. Y eso creo que es un punto de partida para las diferentes naciones de todas las latitudes. El ver que no solamente está un modelo a seguir y querer reproducir, sino tener un panorama mucho más amplio de cómo se puede hacer, de cómo se puede vivir, de cómo Sí. se puede hacer sociedad, de cómo se puede tener políticas económicas, políticas públicas, armoniosas o al menos que se respetan a lo interno y que el mercado no tiene por qué devorar por completo a todo el aparato gubernamental. Eso yo creo que va a ser un punto de partida para las diferentes naciones, el Así tener es. más perspectiva de que hay otras formas de vida, hay otras formas de Estado, hay otras formas de vivir, pues, como sociedad. Exactamente. Hay otros modelos económicos y también políticos. Creo que esto también nos pone frente a la discusión de qué es esta mentada democracia que se ha venido defendiendo y que ahorita si tú quitas la máscara de Estados Unidos, pues ¿cuál democracia? O sea, la democracia de Estados Unidos está totalmente sujeta a la cartera y al dinero. Y hay nuevas perspectivas sobre lo que realmente estamos planteando que entendemos por democracia. México ahí nuevamente es un pionero y es un punto de referencia, déjenme ponerlo de esa manera, no, porque efectivamente... Punto de referencia es un nombre muy bonito. Es un nombre muy Y de bonito. un noticiero muy no, importante. porque están pasando cosas aquí y ahí está la reforma al Poder Judicial que también se convierten en un modelo, pues que puede ser eventualmente transferible a otros lugares o que puede ser considerado como una parte del entendimiento de una democracia mucho más amplia y además efectiva de participación directa, ¿no? O sea, cosa que no ocurre desde luego Así es. en un lugar como Estados Unidos. Nos queda un minuto. Oscar. Sí, para pues nada cerrar. más para apuntar una cosa material importante aquí para el análisis, es el hecho de que Estados Unidos ha utilizado estos mecanismos del sistema financiero para hacer amenazas, bloqueo, etcétera, etcétera, pero que estas medidas cada vez han tenido menos fuerza. Es decir, todos en la historia reciente, todos aquellos países que han recibido la furia de ese tipo de sanciones, buscan instintivamente las alternativas. Es decir, Claro. conforme más se posicionan este tipo de medidas en este momento histórico, acelera más la conexión del mundo multipolar. Así es. Crea el efecto contrario de lo que dice Trump. promover. O de lo ¿no? que O sea, quiere. que él quiere tener control, lo que pierde es la pérdida de control, porque obliga a la diversificación económica, al intercambio con otros países, a la fortaleza de otras regiones. Las fuerzas centrífugas, es decir, ya no va a ser el eje Washington o Estados Unidos, ¿no? Claro. Lo que está haciendo Trump involuntario o voluntariamente es desmantelar lo que le quedaba a Estados Unidos Les llegó como referee, ¿no? el neoliberalismo a ellos mismos. Exacto. Eso es escupir a sus aliados, sí. Pues se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a todas, a todos. Nos vemos en la próxima emisión de Debate Público. Gracias.